El gozo del pez. Cierto día, no muy nublado ni muy luminoso, no muy denso ni muy claro, llegaban a los arrecifes de mar algunas especies coloridas. Eran diversos por sus aletas y muy poco comunes. Eran inmigrantes que habían venido de otras aguas, frías, hacia las aguas calientes y tropicales de los mares de Egipto. Con suerte lograron instalarse en las zonas tranquilas, por donde las acuíferas anguilas eléctricas no merodeaban buscando comestibles suculentos, y por donde los tiburones se mantenían alejados, por ser tan poco profundo el lugar. Era una playa muy interesante. Tenía poca violencia y de cuando en veces el enemigo mayor de todos los peces, el hombre, nos hacía nadar muy lejos de sus redes cuando se acercaban. Disponían de unas técnicas sencillas, pero muy favorables para atrapar cientos de peces. Hasta ahora, nadie quería ser víctima de aquellos desconcertantes efectos de comida fingida. Algunas lombrices, algunos que otros pececillos muertos. No era tan jugosa la alimentación cuando sabía que te expondrías a la esclavitud por alcanzarla. En cierta forma, solo algunos sabían aquello, pero otros preferían entregarse a la muerte, aun a sabiendas de que conocían la verdad. Nunca me pregunté por qué tales peces se rendían ante los hombres y se exponían con muchos riesgos a padecer las intensas llamas de un sacrificio tan espantoso. Conocíamos los estilos propios de los humanos por algunos de nuestros amigos peces voladores que nadaban saltando por la superficie del agua a orillas de las playas por donde pescaban. Pero la tentación de comernos siempre unos bocadillos distintos era realmente deliciosa. Nuestra debilidad era el hambre y nuestra torpeza haber nacido como animales del agua. Conseguimos alejarnos de alguna manera de las zonas pesqueras durante mucho tiempo, desde que habían atrapado más de la mitad de los peces en una ocasión. Todos eran amigos conocidos, un genocidio único en la historia de los peces, ya que no nos quedaban esperanza de seguir en esta ardua tarea que nos comprometía demasiado. El supuesto sonido que escucharon todos aquellos peces, sacrificados, les hizo ir a una desgracia que más nadie ha querido seguir analizando. Ni los peces más inteligentes han podido descubrir el suceso. Una causa lógica habría de tener, pero hasta ahora no aparecen las razones. La mayoría de los peces éramos muy escépticos. No siempre estábamos creyendo todo, aunque lo de ilusos era más un asunto de aprender a sobrevivir. A veces no teníamos de otra que arriesgarnos a tener que morir de inanición, en cuanto a morir de hambre se refiera, porque por lo menos de sed no podríamos morir nunca. Es muy chistoso como suena. El misterio persiste dentro de nosotros, desde que aquellos peces se sintieron como en un trance que les llamaba a entrar en una red de pesca. Nadie ha querido acercarse por aquellos oscuros recintos del mar. Morir es una tragedia sin vuelta atrás. La vida nos había favorecido demasiado como para arriesgarnos a una entrega a sangre fría. Todos los peces se apartaron y se dividieron, alejándose lo más posible de aquellos alrededores. Se cuenta que en realidad no fue un trance, sino una especie de llamado de aquel que todo lo había hecho. Un ser indivisible al que todas las criaturas deben escuchar. No era grato para nadie familiarizarnos con aquella voz, lo que significaba entregarnos a la muerte, aunque a una muerte desconocida. Muchos emigraban hacia otras aguas y construían sus hogares en diversos barcos de navegación hundidos en el pasado, construyendo los más hermosos arrecifes en las profundidades del océano. Al paso de algunas tormentas, todos los peces tenían un modo de vivir, una tradición que respetar y una ley. No podíamos concebir nunca más un error como el cometido por nuestros compañeros aquella vez en que subieron a las redes y los atraparon. Debíamos luchar, y por eso la evolución fue acogiéndonos en sus brazos, donándonos hasta sus horas de espinas y aletas más resistentes y resbaladizas para que no nos puedan detener con facilidad. Así a través del tiempo. De vez en cuando salía a jugar con mis compañeros por las áreas de los arrecifes. Avanzábamos asustados por la ballena mitológica que mantuvo a un supuesto Jonás en su vientre y a la que el Dios Supremo le había elegido para dicha misión. Nos daba miedo poder creer que dicho monstruo no nos comiera. Éramos los peces más suculentos al momento de digerirnos y los menos con suerte. Así pasamos varias horas buscando ciertas partículas alimenticias que nos sirvieran para después. Me empecé a alejar inconscientemente de los demás. Una moneda brillaba a lo lejos, dentro de uno de aquellos barcos pesqueros. Pude recordar la manera en cómo llegó allí y me perdí dentro de aquella escena. Tú me la debes y pagarás ahora mismo. No tengo manera. Espera algunos días hasta que lo tenga todo y te lo pague. ¿Ves esta moneda?
Con ella entonces compraremos tu más preciado tesoro sin pagarte nada, gracias a tu deuda para conmigo. Me quitarías todo lo que tengo. No lo hagas, por favor, no lo permitiré. Se peleaban en la mitad de la noche dos pescadores. Ambos parecían ser amigos. Entre jalones de cabellos y golpes se echaron a la barca con empujones. Uno le tiraba a la cara y el otro al estómago. La moneda cayó de repente. Yo estaba mirando dicha desgracia ante la resplandeciente luna que brillaba cálida y dulce, como en ninguna noche jamás. Observé que la moneda se deslizó hacia el agujero de uno de esos barcos hundidos y allí la había dejado guardada hasta entonces, sin saber por qué. Volví mis pensamientos a la moneda que sujetaba con mi aleta izquierda y sonreí en agradecimiento de tenerla allí, de ser especial por ella, de haber sido elegido por ella para alguna buena causa, tal vez la mejor del mundo, poder ayudar a alguien. Ningún pez buscaría monedas para hacerse millonario o enriquecerse, porque lo único que le interesa a un pez es su hábitat y su alimento diario. Lo demás nos viene por añadidura, designios elementales para cuestiones superficiales que nos resultan a ciertas necesidades externas, mas las espirituales estaban también en camino. No todos creían, ya lo había dicho, los peces somos escépticos de naturaleza, pero hubo un tiempo en que los antiguos peces creyeron en una luz que les atraía y los tocaba y les llenaba de una felicidad que supera todas las de este mundo. No era mucha comida, ni el mejor arrecife del mundo, porque era una felicidad diferente, una que penetraba hasta las branquias respiratorias de nuestros cuerpos y perforaba cada escama que cubría nuestra piel. Yo estaba empezando a escuchar esas ondas a través de las olas que sacudían el mar. Sentía una vibración que decía desde lejos, no te detengas a ver lo obvio, lo que tienes, lo que ya conoces. Busca más allá de tu conciencia lo desconocido del amor. Trasciende, trasciende. Elévate y serás uno conmigo. Sí, quise pensar que todo era un juego, pero había dejado de serlo desde que salí de mi hogar a buscarle una respuesta a esta inquietud. Recibí malas noticias durante el camino al lugar desconocido, hasta donde mis aletas me llevaran, hacia aquella voz incierta, pero que me hablaba de algo que ya no se hablaba entre los peces desde hacía mucho tiempo, el amor. Perseguí esos anhelos de trascendencia. Mis padres murieron y lo lamenté enormemente, pero no podía hacer nada más desde aquí. Muchos me criticaron como un mal hijo porque no asistí al entierro, pero no podía ahora detenerme. Una extraña voz me consolaba diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta que después de mucho recorrer el mar detrás de algo que no conocía, vi por primera vez el anzuelo. Allí estaba el peor enemigo de un pez. La moneda viajaba conmigo y sentí ganas de absorberla. La puse sobre mi boca y la deslicé por mi garganta. Subí con un increíble miedo cerca de aquel anzuelo sin saber la razón. Mi corazón se conmovía inexplicablemente y me arrastraba el cable tendido. Algunos amigos que me buscaban vieron que caía hipnotizado por el anzuelo e intentaron detenerme. No, no lo hagas, Petsu. Así me llamaban de cariño. Desde donde estaba, mis oídos no entendían lo que decían. Mi nombre sí lo escuchaba. No retrocedí en ningún momento. Ya la vida que tenía detrás de mí la conocía. Había comprendido a mis amigos, acepté la muerte de mis padres. Ahora quería seguir mi propio camino, obedeciendo a mis propias decisiones. Subí con ligeras lágrimas en mis ojos porque sabía que mis amigos no lo entendían, aunque se confundía con el agua. Pero yo sí lo entendía. Tenía que subir para conectarme con el anzuelo y ser uno por primera vez con aquel que todo lo que hace lo hace bien. Cuando ya lo iba a morder, otra voz se hizo escuchar fuera del agua. Para vivir hay que morir. Déjate llevar por mi espíritu. La última frase que escuché fue gracias a Jesús que te encontré. Ahora pagaremos el impuesto que le debíamos al César con esta moneda. Hay una leyenda que cuenta que el espíritu de aquel que todo lo puede habitaba las aguas en el principio de los tiempos. Yo también estaba empezando a entenderlo. Ya me había conectado con él, con su presencia, pues siempre estuvo en el agua conmigo, pero aún no lo había podido aceptar. Ya me abra su gracia, bendito sea por siempre tú que todo lo puedes. Aquel pescador me regresó al agua y mis amigos se mostraron maravillados y mucho más sorprendidos por el espectáculo asombroso. Desde entonces, no vivo solo por vivir, vivo por el amor que todo lo llena, así como este océano en el que habito, así como mi corazón, que ahora tiene un sentido y un significado para esta existencia en la que me encuentro. Dios sea bendito en todos los mares y en todos los océanos. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir esta hermosa historia con todos tus babies, con todos en tus redes sociales y con cada persona que te rodee.
No olvides suscribirte siempre y hacer tu comentario también. Gracias por escuchar.